Buen día, séptimos. Espero que todos y todas se encuentren muy bien al momento de estar viendo este video. En esta oportunidad, chicos, nos va a tocar trabajar aspectos del género lírico. Así que atentos. Espero que estén tomando apuntes para que demos inicio a la explicación de este video. Los objetivos de aprendizaje que se esperan cumplir es comprender e interiorizar los elementos del género lírico y, por otra parte, comprender las diferencias entre el lenguaje denotativo y connotativo. Para iniciar, es necesario que realicemos una contextualización con respecto al género literario. La unidad pasada vimos el género narrativo, en donde recordemos que su propósito era narrar hechos ficticios o imaginarios, mientras que el género lírico, que es el que vamos a ver hoy, va a tener otro tipo de propósito. Vamos a iniciar entonces con los orígenes del género lírico. Este género, chiquillos, tiene su origen en la antigua Grecia. Y la poesía en ese entonces no estaba hecha, no se creó para ser escrita, sino para ser recitada. Y esta recitación se realizaba a un público en específico. Ahora bien, ¿por qué llamarse género lírico y no de otra forma? Y esto tiene que ver con que la lira era un instrumento musical que acompañaba los versos cuando una persona los recitaba. Es decir, le colocábamos un poco de musicalidad a través de este instrumento, que es el que vemos acá en la fotografía, para que esta recitación tuviera un sentido mucho más profundo. El género lírico, chiquillos, se va a definir como un género literario que tiene por finalidad o tiene por propósito transmitir sentimientos, emociones o sensaciones íntimas. Entre ellas está específicamente la poesía. Y la poesía tiene un carácter subjetivo, porque revela sentimientos y emociones hacia una persona o hacia un objeto de inspiración. Recordemos entonces que va a ser siempre de carácter subjetivo. Todo lo que va a ser subjetivo es aquello que vamos a considerar que viene de nuestra interioridad. A través de esta imagen vamos a ver un mapa conceptual que nos permite estructurar toda la información que vamos a ver con respecto al género lírico. Primero, es necesario que recordemos la intención comunicativa de este tipo de género, que es transmitir emociones, sentimientos y visiones personales, con la finalidad de poder inspirar sensaciones de ensoñación en otra persona. Subclases, o podríamos llamarles cuáles son los tipos de textos que pertenecen a este género lírico, y aquí nos vamos a encontrar con poemas, con canciones, acrósticos, coplas, sonetos, entre otras. Y este género, chiquillos, tiene ciertas características, como lo son la musicalidad, la belleza y el ritmo. Y tal como lo vimos en la clase anterior, tiene una estructura en específico que lo trabajamos a través de las estrofas y los versos. Características del género lírico. Este género, como bien lo mencionamos, se va a caracterizar por tener musicalidad, por tener belleza y por poseer ritmo. La rima, que también lo vimos en la clase anterior, recordemos que corresponde a las semejanzas de sonidos finales en cada uno de los versos. Vimos además que existen tres tipos de rima, aquellas que son consonantes, otras que son asonantes, y las rimas de verso libre o las rimas blancas, que también las vimos. Por otra parte está la métrica, que corresponde al estudio de la medida de los versos. Y estos versos siempre van a estar medidos a través de sílabas. Y el número de versos siempre va a determinar el número de estrofas. Y por último tenemos el lenguaje figurado.
Esto es súper importante. En la poesía nosotros nos vamos a encontrar con un lenguaje que se aleja del lenguaje cotidiano, de este lenguaje corriente, habitual, que utilizamos diariamente. Entonces, estas palabras nos van a permitir expresarnos de una forma particular. Y nuevamente vamos a trabajar con la finalidad de este tipo de género, que es expresar una idea distinta a lo que corresponde al significado literal de una frase o de una palabra. Para poder lograr esto, es que nosotros tenemos que utilizar, o el poeta lo utiliza, que son los recursos literarios, figuras literarias o figuras retóricas. Nos vamos a centrar específicamente en cuáles son los elementos del género lírico. Entre ellos tenemos el hablante lírico, el temple de ánimo, el objeto lírico, motivo lírico y las actitudes líricas. Para comenzar, vamos a hablar acerca del hablante lírico. Este corresponde a la voz ficticia que el poeta crea para poder expresarse. Mientras que el temple de ánimo corresponde a este estado anímico que nosotros podemos darnos cuenta que este hablante lírico posee al momento de estar escribiendo el poema. El objeto lírico es este objeto o fuente de inspiración, que en este caso puede ser una persona, puede ser un objeto, una situación, una idea o emoción. Es decir, yo tomo este objeto y específicamente ese objeto va a ser la fuente de inspiración para que yo pueda crear todo este poema. Mientras que el motivo lírico trata específicamente de la temática del poema, es decir, de la emoción o del sentimiento del poeta frente a un objeto que lo inspira, ¿ya? Y por último, tenemos las actitudes líricas. Tenemos 3 tipos de actitudes, pero primero es necesario comprender que la actitud lírica es la forma en que este hablante lírico nos va a hablar a través del poema. Hay algo súper importante y que es una clave para poder diferenciar una de otra, que tiene que ver específicamente con las personas gramaticales. Es decir, tenemos primero la actitud enunciativa, que es cuando el hablante se va a referir a algo. Este algo puede ser una cosa o puede ser una persona, pero se va a referir a eso realizando una descripción. Es decir, va a dar características, es posible que lo defina, entre otros elementos, y se va a caracterizar por el uso de la tercera persona gramatical. Es decir, hablará a través de un él, ella, ellos o ellas. Mientras que la actitud apostrófica, el hablante se dirige a algo o a alguien. Este algo o alguien puede ser un amigo, un amor, Dios, la naturaleza, entre otros. Y acá se va a caracterizar por el uso de la segunda persona gramatical, tú o ustedes. Y por último, tenemos la actitud carmínica o actitud de la canción, que es cuando el hablante expresa sus sentimientos, sus sensaciones y emociones a través de la primera persona gramatical, es decir, a través de un yo o a través de un nosotros. Pregunta para ustedes. ¿Han notado que con frecuencia, en vez de decir algo directamente, lo disfrazamos o lo expresamos de otra forma? Esto es la utilización del lenguaje denotativo y el connotativo. Ambos tipos de lenguaje son cualidades que nos permiten utilizarlas en distintos contextos. En el fondo lo que nos quiere decir es que las palabras no siempre se van a significar lo mismo. Van a ir variando según lo que lo rodea, es decir, según el contexto en el cual está enmarcada dicha palabra. Acá podemos ver
cómo están definidos y ejemplificados estos dos tipos de lenguaje. Por una parte tenemos el lenguaje denotativo, que va a corresponder a este lenguaje que es objetivo. Recuerde que todo lo que es objetivo es hecho, se puede comprobar y siempre va a estar acorde a la realidad. Se va a utilizar para decir las cosas tal como son. Este tipo de lenguaje nos va a permitir informar o transmitir información. Y se va a entender siempre como el significado textual de una palabra, tal como sale en el diccionario. Es decir, va a tener un significado literal. Nos vamos a dar cuenta que este tipo de lenguaje se usa principalmente en textos de carácter científico o en textos que son periodísticos. Vamos al ejemplo. Tiene una enfermedad al corazón. Acá la palabra corazón está siendo utilizada en un lenguaje denotativo. Es decir, si nosotros vamos al significado del diccionario, nos vamos a encontrar con que corazón significa órgano muscular común a todos los vertebrados y a muchos invertebrados. Mientras que está el lenguaje connotativo, que aquí va a ser subjetivo, es decir, siempre va a incorporar la apreciación personal que tenga relación con los valores y el contexto de una persona. Este tipo de lenguaje no nos va a servir para poder informar o para poder utilizarlo en textos científicos o periodísticos, ya que siempre van a tener la alusión a las sensaciones y emociones de una persona. Es decir, siempre va a tener un lenguaje figurado. Este tipo de texto o este tipo de lenguaje se utiliza específicamente en textos literarios, específicamente en textos que son poéticos o en textos líricos. Ejemplo, le dio un flechazo al corazón. Aquí la palabra corazón no toma en consideración el lenguaje denotativo, su significado literal, sino que toma un sentido figurado y hace referencia a la dimensión sentimental de la persona. En síntesis, chiquillos, todo lo que tiene que ver con el lenguaje denotativo es aquello que se puede sacar del diccionario, es decir, es el lenguaje que utiliza un significado literal y objetivo. Mientras que el lenguaje connotativo es aquel que tiene una connotación, valga la redundancia, personal, ¿ya? Y además es de carácter subjetivo. Ejemplo, toda mi vida he querido conocer el mar, versus tus ojos de mar me cautivan cada vez que los veo. Veamos más ejemplos. Me siento mal. Contraposición de imagen y contraposición de el texto que dice me siento mal. No me hagas una escenita. Acá nos damos cuenta que se evidencian dos tipos de contextos. Uno que sería ver específicamente el mensaje y otro que sería ver solo la imagen. Si yo veo ambas, me doy cuenta que toma un significado diferente. Me atraes mucho. Si veo exclusivamente, ¿cierto?, el mensaje sin tomar en consideración la imagen, me puedo dar cuenta que si no tomamos ningún otro tipo de contexto, puede ser un texto de carácter denotativo, mientras que si yo le añado la imagen, ¿cierto?, toma otro tipo de contexto y lo que nos hace alusión a pensar que todo se transforma a un lenguaje connotativo. Y por último, contigo me siento completo. Alusión de texto más alusión de imagen. Entonces, chicos, espero que les haya quedado claro. La verdad es que esta materia está bastante entretenida, les va a permitir sacar un poco de sus cabecitas que todo tiene que ser de una forma, sino que a través de los tipos de lenguaje se van a dar cuenta que todo va a depender siempre del contexto en el cual lo estemos utilizando.
Así que recuerden, importante definición de género lírico, principales características, origen, elementos del género lírico y por último la diferencia entre lenguaje denotativo y connotativo. Les mando un abrazo gigante, muchos besos apretados para todos y que se encuentren muy bien. Recuerden, chiquillos, que este video les va a permitir apoyarse para la resolución de la guía número 8.